Vimos en la lección anterior que para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, necesariamente debemos bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al menos eso es lo que el Señor envió a decirnos por medio de sus apóstoles en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y en el verso 19. Pero vimos también que el discipulado cristiano no se limita exclusivamente al bautismo. Más allá de ello, todo discípulo de Cristo está seriamente comprometido con el estudio, la profundización y la aplicación práctica del Evangelio o de las enseñanzas de Jesucristo mismo. Teniendo en claro cómo se establece un discípulo de Jesucristo, veamos ahora algunas implicaciones relacionadas con lo mismo. Bienvenidos a la lección del día de hoy. Salvado en Jesús mi Señor, sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó por su gracia tierna. Muchas veces, cuando leemos en la palabra del Señor, solemos pasar por alto algunas cosas que damos por evidentes y que sin embargo requieren o demandan una enorme o mayor consideración de nuestra parte. En la lección del día de hoy quisiera considerar tres argumentos básicos, evidentes y puntuales relacionados o asociados con el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, veamos estas tres cosas tan obvias relacionadas al discipulado cristiano que sin lugar a dudas enriquecen más nuestro estudio y comprensión bíblica acerca de este tema. Lucas capítulo 14, versículo 26, comienza diciendo en la Nueva Traducción Viviente lo siguiente: si quieres ser mi discípulo. Ahora bien, en Lucas capítulo 9 y en la primera parte del versículo 23 se nos evidencia la misma idea formal, la misma idea básica, pero el Señor Jesucristo en esta porción de la Escritura lo hace con las siguientes palabras: si alguno quiere venir en pos de mí. Ambos textos apuntan hacia la misma idea fundamental, y es que para ser discípulos de Jesucristo, lo primero que necesitamos es quererlo, anhelarlo o desearlo. Vimos en la lección anterior que el Señor Jesucristo desea que todos lleguemos a ser sus discípulos. Y por esto mismo envió a sus apóstoles a todas las naciones de la tierra para que su deseo pudiese llegar a cumplirse. Pero una cosa es aquello que nuestro Señor Jesucristo desea, y otra cosa muy distinta es aquello que en dado momento nosotros los hombres deseamos. Y la prueba de esto mismo la hallamos en las palabras que el profeta Isaías dirige al pueblo de Israel en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 55 y entre los versículos 8 al 9, cuando Isaías le dice a su pueblo que los pensamientos de Dios no son necesariamente los pensamientos del ser humano. Y así entonces, la primera obviedad de la que necesariamente tenemos que hablar es si en verdad
queremos ser discípulos de Jesucristo. Ahora bien, en segundo lugar, quisiera que fuéramos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, al capítulo 14 y a la primera parte del versículo 26, donde la Reina Valera del año 1960 traduce dicho versículo de la siguiente manera: si alguno quiere venir a mí. Si volvemos a Lucas capítulo 9, versículo 23, y si usamos la Nueva Versión Internacional para el propósito de este estudio, dicha versión traduce este versículo de la siguiente forma: si alguien quiere ser mi discípulo. La segunda obviedad de la que quisiera hablar en relación con el discipulado cristiano tiene que ver con que dicho discipulado es un acercamiento o una aproximación a nuestro Señor Jesucristo, a su doctrina, a sus enseñanzas y a su comportamiento. Y digo esto porque existen muchas personas que, llamándose discípulos de Jesucristo, son más seguidores de sus pastores, de sus predicadores o incluso de algunos de sus, entre comillas, líderes religiosos. Cuando hablamos del discipulado cristiano, tenemos que entender que es un acercamiento a la persona de Jesucristo mismo. En nuestra primera lección pudimos observar cómo muchos de los judíos deseaban acercarse más a la doctrina de Moisés. Se identificaban más con los escribas y con los fariseos, e incluso con muchos otros líderes religiosos. Sin embargo, un discípulo de Jesucristo es un seguidor, un estudiante, aquel hombre o aquella persona que tiene una relación íntima o cercana con el Señor Jesucristo. Así entonces, la segunda obviedad que debemos considerar es que nuestro discipulado se basa o se desarrolla en torno a la relación que podamos llegar a tener con nuestro Señor Jesucristo, antes que con algún hombre prominente o ejemplar que pueda llegar a ser. Esto no significa, por supuesto, que no debemos respetar a las personas que en dado momento estudian la palabra del Señor, nos aconsejan y nos guían precisamente a dicho acercamiento para con Jesucristo. Pero esto tampoco quiere decir que antes que seguir al Señor Jesucristo nos volvamos seguidores de dichas personas, de dichos pastores, de dichos maestros religiosos, por buenos que puedan ser. La segunda gran lección u obviedad de la que estamos hablando es que el discipulado de Jesucristo es obviamente un acercamiento a la persona, a la enseñanza, a la naturaleza, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, leamos lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo, en el capítulo 16 y en la primera parte del verso 24, donde la Reina Valera de 1960 lo traduce de la siguiente forma: si alguno quiere venir en pos de mí. Esta fue exactamente la misma invitación que el Señor Jesucristo le hizo a sus apóstoles en el lago de Genezaret, allá en Mateo capítulo 4 y en el versículo 19, cuando les dijo exactamente lo mismo: venid en pos de mí. La tercera y última obviedad de la que quisiera hablar con todos ustedes
se relaciona con la forma o con la manera como nos acercamos a Jesucristo. Y es que el discipulado de Cristo es una invitación a la autohumillación. Apela a la humildad, a la modestia y, por supuesto, a la obediencia para con nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo, ni nadie tampoco debería hacerlo, venir hasta el Señor Jesucristo y traer consigo sus propias reglas, sus propias normas, incluso sus prejuicios o sus deseos y caprichos. Para nada. El discipulado de Jesucristo trata con venir en pos del Señor y no encima o sobre Él. Tiene que ver con la humildad o la autohumillación. Tiene que ver o se relaciona con dejar el orgullo que tanto tenemos como seres humanos, porque somos discípulos de Cristo. Él es el Maestro, no lo somos nosotros. Y la tercera obviedad se relaciona entonces con venir en pos del Señor Jesucristo. Tiene que ver con la humildad, con nuestro acercamiento de manera modesta para escuchar lo que el Señor quiere decirnos, para obedecer a aquello que nos demanda. Así entonces, a manera de conclusión, debemos decir que para llegar a ser discípulos de Cristo, lo primero que necesitamos es quererlo, anhelarlo o desearlo, y no de cualquier manera. Hay deseos en dado momento superficiales o caprichos del hombre, pero este deseo de seguir al Señor Jesucristo debe ser firme, debe ser fuerte, debe ser continuo y debe ser, por supuesto, consecuente con la voluntad de aquel que así lo desea. En segundo lugar, para ser discípulos de Jesucristo debemos venir a Cristo precisamente. Nosotros somos seguidores de Cristo, no de un pastor en particular, no de un ministro religioso, por importante o por trascendente que pueda llegar a ser. Ante todo, el discipulado cristiano se caracteriza por el acercamiento del discípulo hacia la persona de Jesucristo. Y finalmente, en tercer lugar, nos convertimos en discípulos de Cristo cuando venimos en pos de Jesucristo, es decir, con humildad, dejando el orgullo y dejando la ansiedad de este mundo. Hermanas y hermanos, amigos que me observan, no podemos seguir al Señor Jesucristo y vivir con base en nuestras opiniones y caprichos, en nuestros deseos personales. El discipulado cristiano es una invitación a la autohumillación personal. Sin más por el momento, les agradezco su amable atención y espero sinceramente que esta presentación haya sido de su entera edificación. Gracias una vez más por acercarse hasta este espacio en la internet y espero poder seguir sirviéndoles de la misma manera. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.